Señor, en el nombre de Jesús, tu bendito Hijo, te damos gracias por este tiempo que nos concedes. Gracias, Señor, porque es un tiempo que estamos destinando para, dirigidos por ti, poder estudiar, Señor, la historia de tu iglesia. Poder ver en esta historia, Señor, cómo tu mano fiel, poderosa, tu mano llena de amor, Señor, le ha preservado, la ha cuidado, la ha guiado, Señor. Gracias, Padre, por este día que es una gran bendición que con amor nos has dado. Queremos aprovecharlo, Señor, y este tiempo, por eso mismo, Señor, lo ponemos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Qué bendición poder saludarle, hermano, amigo. Muchas gracias por este tiempo que usted está reservando para el estudio de la palabra de Dios, para el estudio, siendo más puntuales, de la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Comúnmente nosotros pensaba yo en esto hace un tiempo, comúnmente nosotros damos la bienvenida a este estudio bíblico. Y pensando un poco, creo que realmente es un tanto diferente. Es usted el que amablemente nos recibe en ese espacio en el que se está usted desempeñando o descansando o ambas cosas. Usted abre ese tiempo y lo agradecemos de todo corazón, créamelo. Y esperamos que este tiempo, este estudio, sea de bendición para su vida, para la vida de su familia, para la vida de su iglesia. Hemos orado, hemos puesto ya este tiempo en las manos de nuestro Señor y con esa confianza vamos a iniciar ya con la lección número 8. Después de esta lección serían 4, si no estoy mal, y el cuarto, como comúnmente hemos hecho, lo ocuparíamos para lo que es un repaso, una autoevaluación. Por eso estamos tratando de ser cada vez más puntuales en los temas que hemos de desarrollar para no dejar fuera ninguno de los importantes. Así que vamos ya de lleno a iniciar con esta clase. La iglesia perseguida desde el primer siglo fue una situación que experimentó y que sufrió la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a partir del siglo II, del siglo III, nosotros podremos darnos cuenta de cómo esta persecución encabezada por el diablo, por nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, toma cada vez más fuerza en su percepción del extendimiento del evangelio. Obviamente que las acciones en contra de la iglesia se fueron haciendo cada vez más constantes, más sangrientas incluso, y por eso, bueno, pues es importante que podamos distinguir este periodo en la vida, en el desarrollo de la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia perseguida es un tiempo de sufrimiento extenso. Hubiéramos deseado, si nos hubieran preguntado, que esto no se prolongara por mucho tiempo, pero estamos hablando de más de 2 siglos, siglo II, siglo III, incluso inicios del siglo IV, y si regresamos un poco en el tiempo, recordando Nerón, año 68 aproximadamente, bueno, entonces nos damos cuenta de que es un tiempo bastante largo, sobre todo si tomamos en cuenta todo lo que implicó para el creyente en Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros o con qué acontecimientos delimitar, si se pudiera hacer de una manera lo más precisa posible, el inicio y la conclusión de este periodo tan largo y tan triste, insisto, para la iglesia? Bueno, pues el inicio lo podemos considerar o apuntalar con la muerte del apóstol Juan. Recordemos que por su fe en el Señor Jesucristo, él fue aprehendido y fue, vamos a decir, aunque el término tal vez más preciso no sea encarcelamiento, porque se trató, Patmos era una isla que tenía como fin
llevar ahí a toda la gente que representaba un riesgo, una amenaza, un peligro al Imperio Romano y sus intereses. Era una zona de presidiarios, vamos a decirlo así, un lugar para tener ahí cautiva a gente no grata para el Imperio Romano, y ahí está el apóstol Juan, no por razones de sublevación, sino por su fe en Cristo Jesús. Es ahí, año 94 aproximadamente, que él recibe de parte de Jesucristo la revelación del libro del Apocalipsis. Unos cuantos años después, él muere. Estamos hablando alrededor del año 100. Por eso es que nosotros, al tomar en cuenta que este es el último de los apóstoles, con su muerte, nosotros de esa manera, insisto, podemos tomar como la conclusión de una etapa muy importante. ¿Cuál? La etapa apostólica, y el inicio de otra etapa igualmente interesante, importante en el desarrollo del Evangelio, la etapa de la iglesia perseguida. Con la muerte del apóstol Juan, entonces tenemos la conclusión de la primera etapa, la apostólica, y podemos señalar el inicio de la segunda, la de la iglesia perseguida. ¿Cuándo concluye este largo periodo de más de 200 años? Estamos hablando de que en Milán se da por parte de Constantino un edicto, año 313, en el que se da por concluida toda acción en contra del cristianismo. Subrayaría yo del cristianismo más que de la iglesia de Jesucristo. En estudios posteriores vamos a tratar de explicar por qué hacemos esa diferencia. Entonces, la iglesia perseguida, si esta fuera una pregunta de examen, nosotros debemos contestar, para ser precisos, que inicia con la muerte del apóstol Juan y que concluye con el edicto de Constantino, año 313, esto en Milán. Bueno, vamos a avanzar después de haber ya enmarcado este periodo. Vamos a tratar, hermano, amigo, de ubicarnos en este ámbito, en estos 200 años, o más de 200 años. Si bien es cierto que 200 años es un periodo en el que pueden suceder, o de hecho suceden muchas cosas distintas, hay muchos cambios, se inician cosas, se concluyen otras, se transforman otras, nosotros vamos a mencionar en este momento 5 situaciones que fueron una constante para el cristiano, para el creyente en Jesucristo, durante todo este tiempo. Con todo y que había sus altas y sus bajas, si me permite la expresión, en la persecución de Roma en contra de la iglesia, estas eran 5 situaciones del diario vivir, eran constantes y que para nada significaban algo grato para el verdadero creyente en Cristo Jesús. Cuando le digo a usted, mi hermano, mi amigo, que nos ubiquemos en este ámbito, en este contexto, es en sí una invitación a que tratemos de imaginarnos a nosotros mismos viviendo en esta época, en esta etapa. Vamos a imaginar que somos creyentes de este momento. ¿Cómo era nuestro diario vivir más allá de la amenaza de una persecución que en algunos casos, digamos extremos, implicaba la muerte, el asesinato? Bueno, tengamos en cuenta, punto número 1, que los apóstoles ya no vivían. Ya no se disfrutaba esa situación de privilegio que pudo experimentar la iglesia primitiva. Imagínense, el poder escuchar un sermón, una predicación del mismo Pedro, paralelamente a esa instrucción que él empieza a sentar, inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros como creyentes teníamos esa doble bendición. Tenemos a un Pablo exhortándonos de viva voz, viendo nosotros su rostro cuando nos amonesta, al mismo tiempo que escribe en la carta, por decir, a los filipenses, siendo más concretos en el capítulo 4, pautas que pueden fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en la provisión espiritual, incluso material, de parte de Jesucristo. O sea, era una situación, entre comillas lo digo, envidiable. Pues ya no era así. Ya los apóstoles ya no vivían. Así que la iglesia podía, incluso tenía que fundamentar su fe y sus prácticas, ya no tanto, o mejor dicho, ya no en el testimonio verbal de quienes presenciaron directamente la muerte y resurrección de Cristo.
o de Jesucristo, pero sí en lo que Dios, el Espíritu Santo, les reveló para que quedara asentado toda esta revelación, todos estos escritos, como la palabra de Dios. Y subrayamos o ponemos en negritas la palabra la, porque es muy distinto decir la palabra de Dios a decir palabra de Dios. La iglesia iba entendiendo que lo que estaba llegando a sus manos era la palabra de Dios, no palabra de Dios, porque si dejamos sin el artículo la y decimos palabra de Dios, dejamos abierta una puerta por demás peligrosa al considerar la posibilidad de que otros escritos tuvieran la misma relevancia para la vida de la iglesia. Esto que escribió Pedro es palabra de Dios, pero vamos a ver qué más han escrito por ahí otras personas. Entonces, no, la iglesia iba asumiendo que se trataba de la palabra de Dios. No había una revelación ni paralela ni posterior. Otra situación que usted y yo vivíamos en ese entonces como cristianos, como auténticos creyentes en Jesucristo. En el Imperio Romano el pueblo invirtió mucho esfuerzo, no el pueblo cristiano, subrayemos esto, mucho esfuerzo el pueblo común invirtió para poder construir templos de diversas deidades. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para fomentar el comercio y la inmigración. Y al emperador en turno le convenía esta forma de ser y de pensar, por lo cual incluso la fomentaba. Voy a tratar de ilustrarlo de esta manera. Si usted y yo, por ejemplo, siendo comerciantes, necesitamos hacernos de mercancía, pues vamos a la Ciudad de México, ¿verdad? Ahora que ya es más fácil acceder, quedó linda la calzada Zaragoza. Vamos y regresamos en unas, ¿qué le gusta? 5 horas, tomando en cuenta tal vez 1 hora en lo que nos facturan el pedido, 2 horas de viaje al ir, 2 horas de viaje al regresar, 1 hora mientras hacemos la transacción. Pero en esos tiempos de los que estamos hablando, no era así, o sea, no había auto, las distancias se tenían que recorrer con mucho esfuerzo, eran distancias considerables. Entonces imagínese que nosotros siendo comerciantes tenemos que ir al Estado de México a comprar mercancía. Entonces, de entrada teníamos que programar días enteros, no solo para el viaje, sino para nuestra estancia. Entonces, con esa situación, con esa necesidad, el pueblo, nada tonto, ¿verdad?, empieza a desarrollar una idea que les funcionó muy bien. En el Estado de México dicen, oye, van a venir los poblanos a comprar, vamos a construirles templos de las deidades, esto es una ilustración, tengámoslo en cuenta, de las deidades a los que ellos le rinden culto o les rinden culto. Inversamente, aquí en Puebla vamos a construir, oye, allá en el Estado de México, ¿a quién adoran? Es una ilustración, subrayemos esto. Pues tenemos ahí, ¿verdad?, a Zeus, a Júpiter ya en términos romanos, Zeus griego. Bueno, pues construyamos aquí unas cuatro templos para que cuando vengan, al menos religiosamente, se sientan como en casa. Y entonces todo esto, como lo tenemos ahí escrito, fomentaba, fortalecía el comercio, sí, incluso la inmigración. Había gente que ya pues empezaba a quedar en los lugares que iba conociendo y que le permitían un crecimiento comercial y económico. Bueno, entonces, esto obviamente para un creyente en Jesucristo, pues sin duda no se trataba de una situación para nada agradable, porque resulta que en cierto tiempo, al caminar de aquí a nuestro trabajo, por decir así, pues ya nos encontramos con un templo para Artemisa y o Diana, y así como yo le decía, ¿verdad?, de Zeus y o Júpiter, y pues eran cosas que no nos agradaban ni a la vista, ni a la mente, y mucho menos al corazón. Entonces, ya los apóstoles ya no estaban con nosotros, el comercio fomentaba una idolatría cada vez más extendida. 3. El conflicto para el cristiano es que los emperadores establecían, aquí pongo entre comillas estas frases, para tratar de imaginar cómo se expresaba esta idea sin hacerla tan ceremoniosa. El emperador
le decía al cristiano, a toda la gente, incluido los cristianos, hay muchas divinidades en el catálogo. Tú puedes elegir la de tu gusto. No te lo voy a prohibir, pero no se te olvide que por encima del amor que le tengas a tu Dios, por eso lo estamos poniendo con D minúscula porque se referían a cualquier Dios, por encima de ese amor tú le debes lealtad al emperador. Este era el sentir de los emperadores y era algo que trataban de dar a conocer perfectamente entre toda la gente a la que gobernaban. Ustedes juéguenle a la religión siempre y cuando no quieran sublevarse a lo que nosotros estamos disponiendo para gobernarles. Como esto no era admitido en el corazón del verdadero creyente, o sea, usted y yo no hubiéramos admitido esa forma de pensar, el cristiano siempre resultó un vecino incómodo. Yo le pregunto, ¿usted es un vecino incómodo ahí donde vive? Si la respuesta es sí, habrá que ver cuáles son las razones, ¿verdad? Esperamos que sean razones plausibles. Siempre al cristiano se le vio como algo raro, como un factor peligroso. No sé, ¿verdad? Si desde ahí podríamos hablar de una práctica de bullying tal cual. Igual sí, da lo mismo. El caso es que al cristiano siempre se le vio como un bicho raro, permítame la expresión. Ese era nuestro entorno, más allá del circo romano, más allá de leones, había siempre, al despertar y al acostarse, este sentir, este ámbito a nuestro alrededor. 4. Las prácticas del creyente agudizaban esta separación, este distanciamiento, este abismo se agudizaba, se hacía más profundo por la misma práctica en la vida de la iglesia. Por ejemplo, la Cena del Señor se celebraba solo con creyentes. Esto es obvio. Entonces los demás se veían, se sentían excluidos de lo que para ellos hubiera sido normal, incluso como una oportunidad para acercarse. ¿Sabes qué? Ya me tengo que retirar. Porque si estamos hablando de forma tan amena, lo que pasa es que con mis hermanos en la fe vamos a tener un momento de comunión. Oye, y no puedo ir contigo, no te puedo acompañar. ¿Sabes que hay una situación? Si vas, muy probablemente se va a desarrollar un ambiente un tanto tenso, un tanto incómodo, porque pues tú no crees lo que nosotros creemos, no vas a participar de ese momento de una manera plena, de una manera cabal, no te vas a sentir a gusto y por lo mismo nosotros tampoco. Mejor no. Y entonces, situaciones así, aunque en la mayoría de los casos se manejaban en secreto, es más, yo ni siquiera daba razones de esto, con el miedo a ser encarcelado, incluso asesinado, pero si había cierta intimidad con algunos familiares, con algunos compañeros de comercio, pues a lo mejor sí había tal vez situaciones como esta que estamos manejando, en la que la iglesia hacía evidente la separación que tenía que existir en las prácticas, vamos a decirlo hoy así, en las prácticas religiosas. Entonces, obvio que esto a la gente no le agradaba. Y 5. La situación para los cristianos era de tensión constante. Cuando el emperador en turno, o sea, nosotros estábamos supeditados al buen humor del emperador. Cuando el emperador en turno quería fortalecer su imagen de autoridad, y esto sucedía muchas veces porque comúnmente eran criticados, incluso por la gente que estaba alrededor, muy cerca de ellos, al querer fortalecer su imagen de autoridad, arremetía contra quienes cree, contra los cristianos. Así él podía matar 2 pájaros de un solo tiro. ¿Por qué lo decimos así? Porque intimidaba a los demás y a la vez se ganaba popularidad. Esto es, como para nadie realmente era una situación amorosa la forma en la que Roma se conducía para subyugar a los diferentes pueblos, se le tenía miedo, de alguna forma se le respetaba, pero no más de eso. Entonces, el emperador en turno, viendo decaer su popularidad, en ocasiones lo que hacía era, ¿qué vamos a cobrar ahora? ¿Qué impuesto vamos a establecer ahora? Y a veces era tal vez
con el propósito de crear un templo a alguna de sus deidades, y entonces pues estaban en la puerta, ¿verdad?, por ahí tocando: oiga, que ya se va a construir el templo del dios tal, venimos por la aportación voluntaria. El creyente no participaba de esto abiertamente, y vaya, entonces lo que el emperador hacía era: vamos a castigar a los cristianos. De por sí entiendo que no caen bien a nadie, o no muy bien a nadie. Entonces, intimido a los demás para que cooperen, para que agachen la cabeza, y al mismo tiempo gano aplausos, porque habrá gente que diga: ay, por fin hay un emperador que pone en su lugar a los cristianitos. Entonces, son situaciones que de cualquier forma, aunque no eran del todo agresivas, no dejaban de ser una situación que oprimía al pueblo de Cristo, que le hacía sentir incómodo, que le hacía sentir tristeza. Todo esto permitido por el Señor para que su dependencia, la dependencia de la iglesia hacia Cristo, se fortaleciera día a día. Entonces, imagínense, ese era el panorama: palabras más, palabras menos. Hablemos de los primeros padres de la iglesia. Ya hemos hecho mención de algunos en clases anteriores de una manera muy superficial, un tanto vaga, pero es momento ya de hablar con más detenimiento acerca de ellos. ¿Quiénes fueron? Porque de repente a lo mejor hemos oído el término los padres de la iglesia, hemos escuchado también tal vez el término, la etapa patrística, pater patrístico. O sea, entonces sí es importante que ya empecemos a hablar de una manera más detenida de este aspecto. Tomemos en cuenta, ya los apóstoles ya no podían fortalecer espiritualmente a la iglesia, habían muerto. Pero, ¿qué de los padres de la iglesia entonces? Es momento de hablar ya, insisto, con más detenimiento acerca de ellos, así que hemos de expresar que van desde el siglo II al VIII. De hecho, este se le podría considerar, como ya le mencioné, como un periodo patrístico, pero en sí, la influencia de los padres de la iglesia la podemos ver aún varios siglos más adelante. Van desde el siglo II al VIII. De ahí que ya empezamos a hablar de ellos, porque estamos ya en el segundo siglo, ha concluido el primero. B. Los padres de la iglesia eran creyentes en Jesucristo y su revelación. C. Eran teólogos, o sea, por mucho superaban al creyente promedio. Estudiaban concienzudamente, sistemáticamente, profundamente, consistentemente, casi todo lo terminado en mente, la palabra de Dios. Por ello, el título de teólogos les quedaba bastante bien. Aparte, varios de ellos, casi todos, transportaron todo ese conocimiento en escritos, lo asentaron en escritos. Y un punto relevante, muchos de ellos, sí no todos, pero muchos de ellos fueron pastores. Tenemos que aclarar bien este concepto, ¿eran pastores o fueron pastores? Porque en sí, tanto la historia, y de hecho la Biblia maneja el concepto, les nombra como obispos, episcopos o episcopos. En sí, de donde viene la palabra obispos, ¿qué significa esta palabra, episcopos? En mis prácticamente nulos conocimientos de griego, entiendo que la acentuación sería así, episcopos, pero si alguien me corrige y me dice que es episcopos, se lo agradezco. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, etimológicamente la debemos y podemos dividir en dos partes, epi y scopos. Epi, estamos hablando, cuando decimos epi en este contexto, de dentro de varios parámetros de medición, el más alto, el que se debe ubicar arriba de todos los demás, epi. Por eso cuando hay una actividad sísmica, al hablarse del epicentro, se considera en donde fue más fuerte este movimiento telúrico, entonces, o sísmico. Entonces, aquí tenemos la primera parte,
explicada, la parte o el elemento más en alto. No el más importante, el que se ubica más en alto. Y después tenemos scopos o copía. Cuando hablamos, por ejemplo, de endoscopía, ¿qué estamos diciendo? Que hay una acción en la que se interna para una observación, una supervisión. Una supervisión, un análisis a partir de un ejercicio visual, a partir de una observación. Entonces, por eso es que podemos entender y concluir que episcopos o episcopos significa alguien ubicado arriba para poder supervisar. Entonces notemos que el obispo está ubicado en la parte alta no porque sea más importante a los ojos de Cristo, sino porque está siendo responsabilizado por parte de él, de Cristo, y por ello le ubica en una posición relevante, es decir, arriba del promedio con un propósito, poder supervisar a la grey de Dios, a la grey de Cristo, de una manera mucho más práctica que si estuviera en el mismo nivel. Se lo ilustro de esta forma. Con mis 1,63, hablando de mi estatura, si a mí alguien me dice, oye, cuéntame cuánta gente hay en el auditorio, la gente, estando de pie, pues varios me van a rebasar por 20 centímetros, otros a lo mejor no tanto. El asunto es que si yo necesito contar a todas estas personitas, estando ellos de pie, yo de pie, va a haber alguien que inteligentemente me va a recomendar, oye, súbete en este banco. Y obviamente ya entonces de pie, ya puedo, ¿verdad? Con mi lapicero y mi libreta, anotar con mayor facilidad, ¿sabes qué? Fueron 500 o son 500. Entonces, ¿por qué queremos explicar esto? Porque la palabra obispo, al final de cuentas, apuntala hacia alguien que está sirviendo a Cristo, cuidando a la grey de Dios, por lo cual será práctico, será importante, será necesario ubicarlo en una parte superior para poderlo hacer de una manera contemplativa con mayor eficacia. En otros ámbitos religiosos, obispo se toma como sinónimo de apóstol. Y ya ese tema ya lo tocamos, ya se aclaró y entendemos que se trata de una aplicación no precisa y más o menos, mejor dicho, cuando al obispado se le quiere dar todavía una connotación más elevada, haciendo esto ya un papado. Entonces, por ello, cuando usted entre a la internet, vamos a ver si lo que el hermano Gerardo dijo es cierto. Cuando entre usted a la internet y ponga padres de la iglesia, le va a aparecer varios artículos, obvio, en donde son mencionados como obispos, porque el término pastor, al menos en nuestro país, se toma de otra manera. Entonces, o se puede tomar de otra manera, incluso espiritualmente. Entonces, por eso es que usted va a encontrar ese término, pero estamos hablando de que en sí realmente fueron pastores, teólogos, escritores, muchos de ellos pastoreando congregaciones, iglesias locales. Sus escritos pueden considerarse corroborativos en la medida en que se someten a una sólida exégesis de la Biblia. Parafraseando, sus escritos valiosos, sí, mucho, claro, pero nunca ni siquiera a la par de la inspiración bíblica, de la revelación bíblica, de la cual fueron receptores un Pablo, un Pedro, un Mateo, un Lucas incluso, etc. Entonces, ¿son importantes sus escritos? Sí. Sirvieron de gran apoyo al crecimiento de la iglesia, doctrinalmente hablando, por supuesto que sí. Pero de entrada hemos de decir, nunca pueden ser considerados con la misma validez espiritual que tiene un libro del canon, un libro del Nuevo Testamento. Nunca, ni siquiera igual, mucho menos más alto. Esto es importante comentarlo, sí, porque algunos padres de la iglesia, escribiendo lo que interpretaban de la Biblia, fueron acertados.
en algunas partes, algunos de ellos, en nuestro conocimiento bíblico que el Señor nos ha permitido, podemos decir, discreparon del verdadero mensaje de la Biblia. Ya hablaremos de ello cuando podamos centrarnos un tanto más en la labor de los padres de la Iglesia en contra de las herejías. Pero de entrada y en esencia hemos de decir algo. Pedro recibió por inspiración divina la revelación que vemos en las cartas Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Pablo igualmente recibió por inspiración divina lo que habría de escribirle a los corintios, a los efesios, a los de Tesalónica, a los de Colosas, etc. Pero todos estos siervos de Jesucristo, Pedro, Pablo, Mateo, Juan, siguieron siendo seres humanos con imperfecciones. Lo perfecto fue el proceso de revelación. Sin embargo, más allá de ello, ellos siguieron cometiendo imprecisiones, siguieron teniendo problemas de carácter, etc. Todo lo que conlleva la naturaleza humana. ¿Cuánto más los padres de la Iglesia? O sea, a los padres de la Iglesia hemos de verles con respeto, con admiración, incluso de una manera general, incluso dando gracias a Dios por la vida de todos ellos, pero también centrándolos solo en esa latitud, no más. Oye, hermano, pero ¿por qué tanta aclaración? Porque hay un sector en el cristianismo en donde a los padres de la Iglesia, bueno, lo vamos a ver más adelante, se les da una trascendencia distinta, muy distinta a lo que la palabra de Dios establece. Vamos a hacer, de hecho, ya comentarios en torno a esto, si me lo permite. Tenemos aquí ilustrados a Policarpo, discípulo del apóstol Juan, por cierto, y a Clemente. De hecho, a Clemente, a Simeón o Simón, a Lino, usted lo recordará, si ha tomado estudios anteriores de esta materia, quiero decir, de este diplomado. Clemente, insisto, Simeón, Lino, ya no se diga Pedro, al estar mencionados en la palabra de Dios sus nombres, el catolicismo romano dice, mira, están en la Biblia. Y nosotros decimos, sí, claro. El problema es cuando ellos dicen, luego entonces, el papado sí viene en la Biblia. Por eso digo, tengamos ese cuidado espiritual. A los padres de la Iglesia, el catolicismo romano los ha tratado siempre de adoptar como parte de la Iglesia católica, cuando la Iglesia católica surge como tal hasta el siglo IV. Lo hablaremos en su momento, pero no me quiero adelantar mucho. Tenemos entonces aquí a Policarpo, a Clemente y una aseveración ahí que tratamos de que fuera lo más respetuosa posible. Una imagen distorsionada de los padres de la Iglesia por parte del arte católico. Y mire, cuando digo una imagen distorsionada no me refiero al aspecto estético, porque en esto del arte pues cada quien tiene su propia versión. La cuestión es que aquí nosotros tenemos íconos que no coinciden con la historia. Ya no diga usted con la Biblia, con la historia. Y a ver si los puede usted identificar. ¿Cuáles cree usted que serían los íconos aquí que desentonan, que no armonizan con la objetividad histórica? Recuerde, estamos hablando del siglo II, inicios del siglo II. Finales del I, inicios del siglo II. Tal vez ya los identificó, ¿verdad? Bueno, pues nos seguimos de largo. Mire, la mitra, el uso de la mitra inicia hasta el siglo número X. El palio, esa tira, ¿verdad?, en los hombros, siempre adornada con cruces, su uso inicia en el siglo VI. La tiara, una especie de corona, que fue siendo sustituida por la mitra, se utilizó hasta el siglo VIII. Entonces, ahora sí, usted puede decirme en dónde está la discordia
en esta representación que trata de hacernos la Iglesia Católica, insisto, en ese afán de a los padres de la Iglesia adoptarlos como hijos de la Iglesia Católica o del catolicismo romano. Lo hacen en ese afán de poder justificar, respaldar una secuencia papal. Estos elementos surgen mucho después, pero si usted entra a la internet, le digo, y busca padres de la Iglesia, se va a dar cuenta que en el 99.99% estos, los padres de la Iglesia, son ilustrados de esta manera. No coincide con la realidad histórica. La vestimenta de los creyentes de finales del primer siglo, inicios del segundo, es algo similar a lo que está usted viendo en su pantalla en este momento. O sea que Policarpo, si usted lo hubiera visto entre las calles, ¿verdad?, vestiría más o menos así, claro, con cabello cano, barba más larga, también blanca, pero esto sería realmente algo más fiel de lo que se nos trata de vender en torno de la figura de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia fueron instrumentos en las manos de Dios en contra de las herejías. Y aquí vale la pena que hagamos este comentario. A partir de ahora lo haremos más acentuado para tratar de que esta clase, estas lecciones, este curso sea lo más ágil posible. Nosotros necesitamos ir integrando etapa por etapa los diversos factores que se involucraron. Esto es, vamos a hablar de los 10 emperadores más sanguinarios en contra de la Iglesia de Jesucristo. Pero lo que quiero decirle es, necesitamos ir integrando etapa por etapa el tema de las herejías, el tema de los padres de la Iglesia contrarrestando las herejías, el tema de los emperadores decretando cosas en contra de la Iglesia. Todo esto tenemos que engranarlo, irlo eslabonando, de tal manera que podamos ver el panorama siempre, incluyendo a los principales personajes, a los protagonistas. Pero en esencia les cambiaron la imagen con tal, parece ser, de que usted, cuando oiga padre de la Iglesia, cuando investigue acerca de padre de la Iglesia, vea en él a un líder de la Iglesia Católica, cuando no necesariamente fue así. Por ejemplo, San Agustín, otro padre de la Iglesia, sí, en sus escritos, en su interpretación de la Biblia, asentó algunas cosas que, vamos a decir así, sirvieron en su momento para el desarrollo de doctrinas católicas. Pero, por eso digo, a los padres de la Iglesia siempre hemos de verlos, de estudiarlos con el filtro de la Biblia, que nos da la Biblia. Pero aquí ya creo que sí vemos algo muy, perdónenme la expresión, muy descarado para poder justificar, insisto, una secuencia papal. Estos fueron siervos de Jesucristo y como tales hemos de verles más ya con una imagen como la que tenemos aquí que con otras que nos quieren presentar. Simeón o Simón, Marcos 6:3 hace referencia a él, o el sucesor de Santiago como obispo o pastor de la iglesia en Jerusalén. Ya hemos explicado esto del obispado. Este también, como aquel, fue un hermano menor de nuestro Señor. El punto que queremos resaltar es este. A Simeón, padre de la iglesia, lo crucificaron en el año 107 después de Cristo, por orden del gobernador romano de Palestina durante el reinado de Trajano. El padre de la iglesia, Ignacio, pastor de Antioquía, en Siria, estaba más que dispuesto a ser un mártir. Ejemplo a seguir, por supuesto, tenemos en ellos. En su camino a Roma, escribió cartas a las iglesias esperando no perder el honor de morir por su Señor. Esto es, más que no se trataba de una acción suicida. Él entendía por su fe que por su fe en Jesucristo, tarde o temprano tenía que morir. Ansiaba el momento, más que por dejar de servir a Cristo en esta tierra, por encontrarse con su Salvador.
un sentir equivalente al del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Pero así lo establece la tradición. Él en sus escritos lo manifestó. No quería perder el honor de morir claramente, de una manera precisa, que así se entendiera por Cristo, por el Evangelio. Lo arrojaron a las fieras en el anfiteatro romano en el año 110, 108 o 110 aproximadamente, dentro de ese margen. Policarpo, de quien ya hemos hablado, obispo de Esmirna en Asia Menor, murió en el año 155 después de Cristo, obviamente. Cuando lo llevaron ante el gobernador y lo instaron a maldecir el nombre de Jesucristo, contestó: 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría maldecirle, mi Señor y Salvador? Bueno, después de esta aseveración desde su corazón, lo quemaron vivo en la hoguera. Después del ardor de las llamas, sus ojos pudieron ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Podemos confiar en ello. Justino fue un filósofo que continuó enseñando después de aceptar el cristianismo. Se trataba de uno de los hombres más capaces de la época. Era todo un maestro y uno de los principales defensores de la fe. Sus libros, aún existentes, ofrecen mucha valiosa información acerca de la Iglesia a mediados del segundo siglo. Su martirio ocurrió en Roma en el año 166 de nuestra era. Creo es el último por este día. Leónidas, el padre de Orígenes, hablaremos de él más adelante, murió decapitado en Alejandría en el año 202. Tan cruel era el espíritu del emperador Septimio Severo que muchos escritores cristianos lo consideraron el anticristo. Entonces vea usted cómo se debe o se puede entretejer el proceder de los emperadores, la vida ejemplar de los padres de la Iglesia, cómo las herejías se esforzaban en contaminar el mensaje del Evangelio durante toda esta etapa, la de la persecución. Una etapa que termina en Milán, en el edicto firmado allá por Constantino en el año 313, y que, si bien es cierto, adelantándonos un poquito, terminó con todo este pasaje de tortura, llanto, lágrimas, sangre también. Familias enteras terminaban sus días en el circo romano, devorados por leones. Si bien es cierto que esto en su momento termina con el edicto mencionado, la Iglesia de Jesucristo ha seguido y sigue sufriendo ataques de nuestro enemigo. Pero por encima de todas estas realidades que podemos estar reflexionando, nuestro gozo, nuestra alabanza se deben a Jesucristo, que nunca ha desamparado a su Iglesia. Siempre le ha fortalecido, ha sido fiel, le ha guiado y así será hasta el fin del mundo. Vamos a orar para terminar. Muchas gracias por su tiempo, hermano, amigo, que nos acompañó. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque este tiempo fue controlado por ti, Señor, así lo consideramos. Tú en tu bondad y misericordia has permitido que se haya podido transmitir esta clase. Gracias, Señor, nuestro deseo es que aporte un granito de arena a todo ese conocimiento que les vas permitiendo o que nos vas permitiendo a nosotros, tus hijos, Señor, para poder estar cada vez mejor equipados en tu servicio. En el nombre de Jesús te alabamos y te lo agradecemos. Amén.